There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Love, love, love. ¿Qué hay de nuevo, fumoníacos? Estamos aquí en la tercera guía de mazmorras. La mazmorra de la nada. Una mazmorra que es de nivel 10. Aunque yo creo que personajes de nivel 10 no están preparados para hacerla. Estamos con un colega del gremio llamado Gerriote. Un saludo para él, que es muy amable y me está ayudando en diversas mazmorras. Bueno, es una mazmorra sencilla para un nivel alto como nosotros. Pero para niveles bajos puede ser bastante complicada, ya que Raúl Mobs, aparte de que se tira 3 turnos con reenvío de hechizo, pega bastante duro, la verdad. Y si queremos hacer los logros, se nos puede complicar un poco la cosa. Pues bueno, las primeras salas son bastante sencillas. Hay un personaje nivel 20 o 30 solo puede en estas salas. Luego se complica con el Pichis Payaso y Raúl Mobs, que ya no son cosas de nobs. Bueno, ya vemos que acabamos rapidísimo estas salas, ya que la velocidad de Gerriote es característica, la verdad. Me ha sorprendido. Acabamos con los Pichis. Me deja a mí el payaso, ya que vemos que él no puede porque es un poco nerf. Pero bueno, no había más que elegir en el gremio. Es broma, hombre. Bueno, ya estamos en la sala final, la más complicada. Ya vemos que Gerriote se quiere lanzar, empieza a tomar protagonismo. Pero bueno, ignorémosle un poco y vayamos a por Raúl Mobs. Los logros son no terminar pegados a un aliado y no usar 2 veces la misma acción. 2 veces la misma acción. Bueno, vemos que los 2 retos que hay son difíciles, pero bueno, nosotros los vamos a cumplir porque podemos con ello. Para un nivel bajo está bastante complicado, porque los retos consisten en matarlos antes de que comience su turno y dejar que el aliado de menos nivel acabe con todos, que en este caso soy yo. Gerriote se dedica a pasar de turno y dejarme a mí a los adversarios. Bueno, os recomiendo que si podéis y salen retos fáciles, hagáis los retos. Aparte del buen bonus de XP, nos dará una buena recompensa, que es el escudo de Mob la Esponja, que está bastante cotizado. Os podéis sacar unas 50 kk fácilmente, ya que es un escudo que no necesita alineamiento. Bueno, sigamos con la mazmorra. Ya vemos que Raúl Mob se da el típico hechizo de reenvío de este, que te jode bastante, porque ya que no le puedes pegar, y a niveles bajos como es para esta mazmorra no le puedes pegar con armas, porque ¿qué armas va a llevar a ese nivel? Bueno, acabo aquí con Mob la Esponja, pies acrógito, asalto y a por Raúl Mobs. Un fallo mío es, le pedí a Gerriote que me bosteara pegándome, y él me pega 2 mortales y me deja con nada, tiro castigo y lo mato, vamos. Ya ve que eso es todo, amigos, ¿ves? Al hacer los 2 retos he dropeado el cinto y el anillo, que no son muy valiosos, pero nunca vienen mal. Así que nada más, chicos. Esa es la tercera mazmorra. Espero que os haya servido de ayuda y un saludo, Gerriote. Venga, hasta luego.